Hola mis amores, de nuevo vamos a trabajar en esta ocasión la guía número 6, que va a corresponder a la semana del 19 al 23 de julio. La semana pasada no pudimos trabajar, pero yo sé que aprovechamos nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces siempre recordamos que hay recomendaciones generales y el de esta semana dice lo siguiente. Toma en cuenta que las observaciones que se te agregan a tu guía al ser calificada siempre serán para que comprendas qué cosas puedes mejorar o puedes revisar para aprender mejor del tema y practicar siempre seguir instrucciones para lograr obtener ese hábito. Vamos a leer entonces cada una de las recomendaciones, por favor, una y otra vez para poder practicarlas. Luego iniciamos con el curso de formación ciudadana, donde encontramos la lectura de Hombre y Mujer, lo mismo deben valer, del autor Daniel Casián. La toma de datos es opcional siempre, ya saben, ustedes deciden si lo colocan, si siguen practicando la toma de datos, ¿verdad? Utiliza siempre los ladillos y tu diccionario para comprender mejor la lectura. Aquí les explica cuál es el tipo de texto, la estrategia que deben aplicar y cómo deben realizar cada uno de los incisos al momento de pensar y resolver. Recuerden que califico tal y como lo escribo acá. Se guían de su libro de lectura más las instrucciones de acá. No olviden escribir la reflexión, por favor. Traten de pintar su nubecita para que identifique dónde está su reflexión final. Y en la lectura libre dice, detrás de esta hoja está subrayada porque la mayoría no lo hace. Explica en 10 líneas en qué crees que te han ayudado tus talleres de lectura y tus lecturas libres, ¿verdad? Esta vez vamos a leer cualquier lectura, pero detrás de esta hoja solamente vamos a escribir lo que nos pide acá. Iniciamos de una vez entonces con comunicación y lenguaje. Esta semana vamos a ver verbos regulares e irregulares. Es continuación de las formas del verbo, ¿verdad? Personales y no personales que vimos en la guía anterior. Esta vez vamos a ver regulares e irregulares, ¿verdad? Los verbos están formados, dice, por la raíz y por la desinencia. ¿Qué significa esto? La raíz es la parte del verbo que no cambia y la desinencia es el resto de la palabra, la parte que varía según la persona, que serían los pronombres, según el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, o según el número, ¿verdad? Si es singular o plural. Pero la raíz siempre va a ser la misma, no va a cambiar. El resto de letras entonces que sí cambian se van a llamar desinencia. Los verbos regulares mantienen siempre su raíz en todas las formas, mientras que los irregulares sí cambian su raíz. ¿A qué me refiero con eso? Aquí está lo de la conjugación. Ahí nos podemos dar cuenta que al momento de conjugar un verbo consiste en combinar su raíz con diferentes desinencias para expresar las distintas personas, números y tiempos. Entonces, regresando a la parte anterior, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este es el verbo de forma infinitiva. Comprar, deber, vivir y su raíz es compr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ar siempre va a cambiar. Ahorita es ar porque es en infinitivo, pero si yo quiero decir comprando, siempre se queda compr, pero cambia ando, ¿verdad? Por ejemplo, deber, debo, ¿sí? Entonces la raíz es deb y la er cambia a o, ¿verdad? Es dependiendo de cómo lo queremos conjugar. Por eso acá les explican la forma de conjugar. Hay dos formas, está la forma simple y la forma compuesta. La forma simple es porque solo cambia el verbo según el tiempo, mientras que la forma compuesta es cuando necesitamos ya de un verbo auxiliar. La guía anterior vimos cuáles son los verbos auxiliares, ¿verdad? Ser, estar, ir. Acá, por ejemplo, la forma simple es compra y la forma compuesta es ha comprado. Compró, había comprado. Comprará, habrá comprado, ¿verdad? Entonces aquí ya tiene un verbo auxiliar. Acá está en este recuadro lo mismo que acabo de explicarles. La forma simple y la forma compuesta, que es lo que compone una oración. Luego los verbos regulares e irregulares me aparecen acá explicado con ejemplos. Los regulares, dice, son verbos que mantienen su raíz en todas las formas, así. Si nos damos cuenta, aquí están todas las personas. Primera persona en singular, segunda persona en singular, tercera persona en singular. Luego la primera persona, pero de plural, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué? Porque ya son varios. Segunda persona en plural
y tercera persona en plural. ¿Cómo se conjuga? En pasado de esta forma, en presente de esta forma y en futuro de esta forma. ¿Qué pasa entonces cuando son irregulares? Aquí dice que sí modifican su raíz, o sea, cambian su raíz en algunas de sus formas, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera persona singular, que es yo, en pasado es reí, mientras que en presente es río. No podemos decir que solo la R es raíz, sino que simplemente es una forma irregular del verbo porque cambia su raíz. Si se dan cuenta, aquí en el futuro reiré. Los tres son distintos. Entonces, una letra no puede ser su raíz. Entonces, acá sí es irregular porque cambia. Igual en la segunda persona singular, reíste, ríes, reirá. Si se dan cuenta, van cambiando los verbos. No mantienen su raíz como en el ejemplo de arriba, como los regulares. Entonces, con base a esto, vamos a hacer nuestras actividades. Sigue las instrucciones de cada numeral. La actividad número 4, realízala al dorso de la hoja, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso, porque a veces me llaman y me preguntan, Señor, ¿en dónde tengo que hacer la actividad tal? Está en las instrucciones, ahí a la par de su subtítulo aparece la instrucción. Eso es lo que a veces no leemos. A veces lo pongo por muy bonito, grande, colorido, cuadriculado, como sea que lo coloque, muchas veces solo no leemos, ¿verdad? Conjuga los siguientes verbos en tiempo pasado. Pues ustedes ya saben cómo vamos a conjugar, solo que aquí vamos a conjugar de manera regular y aquí de manera irregular. ¿Qué significa? Que aquí es donde no cambia su raíz, en cambio aquí podemos usar otro verbo que sí cambia de raíz, ¿sí? Entonces, un ejemplo con cada uno. Luego descubre y encierra la palabra intrusa de cada grupo y según lo que tienen en común, el resto. Escribe si son formas del verbo en tiempo presente, verbos en infinitivo o formas no personales. Son tres respuestas. Verbos en tiempo presente, verbos en infinitivo o formas no personales. Acá hay tres. Cualquiera de estos tres vamos a identificar según el intruso que encerremos. Encerramos una de las palabras que no tienen nada que ver y luego escribimos acá cuál de estos tres es, ¿verdad? Por eso dice acá son y acá está son. Cualquiera de estos tres ustedes van a identificar después de que encuentren al intruso. La número 3 dice completa el texto con el número de la forma verbal apropiada en cada caso. Acá están los tres verbos y aquí hacen falta 4 palabras. Estas 4 palabras lo vamos a encontrar en este verbo, solo que ya conjugado, ya de una forma verbal, irregular o regular, según como está escrito el texto. La 4 dice recorta o dibuja 5 imágenes que representen acción. Debajo de cada una escribe una oración con el verbo conjugado de forma compuesta. ¿Sí? Como ya vimos en el tema, de forma compuesta es cuando necesita un verbo auxiliar. Entonces vamos a recortar 5 imágenes o dibujar y debajo vamos a escribir una oración con cada uno, solo que con el verbo de forma compuesta. Esas serían las actividades de L1. En matemáticas continuamos con las fracciones. Acá vamos a ver fracciones equivalentes que significan que valen lo mismo, ¿sí? También vamos a ver otro subtema que es amplificación y simplificación. Aquí dice las fracciones equivalentes son las que al ser comparadas, ya sean 2, 3 o más fracciones, nos damos cuenta que representan la misma cantidad en una unidad. Obviamente en sus fotocopias pues no van a salir estos colores, por eso dice acá, pinta la gráfica de cada fracción para poder identificar ¿a qué se refiere la explicación? Voy a quitar esto por acá. Entonces, cuando los pintemos, vamos a ver que van a quedar de la siguiente forma. Ejemplo, Mario ha hecho varias tortas del mismo tamaño, las dividió en partes iguales y puso mermelada en algunas. ¿Cómo son las fracciones de torta que tienen mermelada? Si se dan cuenta acá, supongamos que esta era una torta y solamente la partieron en dos y solo a la mitad le pusieron mermelada. Entonces, utilizaron un medio. Acá sucede que la misma torta la partieron en dos partes y solo dos de ellas le echaron mermelada y a otras dos no. Representan lo mismo que un medio porque aunque estén utilizando 2/4, están utilizando la misma parte de la torta. Por eso es equivalente. Igual que el tercer ejemplo. Es la misma torta partida en 6 pedazos. Para poder utilizar la misma cantidad van a utilizar 3 de los 6.
Entonces 3/6 valen lo mismo que 2/4 y 1/2. Si se dan cuenta con dibujos, ahí les están explicando. Las fracciones de torta con mermelada representan la misma porción. Por tanto, 1/2, 2/4 y 3/6 son fracciones equivalentes. Es decir, 1/2 igual 2/4 igual 3/6. Es lo mismo que les he estado explicando acá. Equivalentes entonces significa que ocupan la misma cantidad en una fracción. La amplificación y simplificación de fracciones son métodos que se utilizan para hallar fracciones equivalentes. Estos nos sirven para encontrar o para convertir fracciones en equivalentes. La amplificación, su mismo nombre lo dice, amplificar, ¿sí? Es hacerlo grande. Amplificar una fracción se multiplica, para amplificar una fracción se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. Cualquier número según qué tanto queramos ampliar nuestra fracción. Por ejemplo, si yo tenía mi fracción 4/5 y yo lo quiero ampliar por 3 veces, entonces le voy a poner al numerador por 3 y también al denominador por 3. Eso significa que 4/5 vale lo mismo que 12/15. Al momento de hacerlo en una fracción, ustedes se van a poder dar cuenta. Si lo volvemos a hacer como que fuera una torta y utilizamos los mismos pedazos, se van a dar cuenta que es el mismo espacio que ocupamos. En vez de dividirlo en 5, lo dividimos en 15. En vez de utilizar 4, utilizamos 12 y estamos utilizando la misma parte de la torta. Simplificación. Su nombre lo dice, simplificar, hacerlo más fácil, hacerlo más, en este caso es hacerlo más pequeño, ¿verdad? Simplificarlo es hacerlo más simple. Y cuando son números grandes es un poquito más compuesto, pero si estamos haciendo números pequeños se vuelve más simple. Es otro método que se utiliza para hallar fracciones equivalentes. Para simplificar una fracción, se divide el numerador y el denominador entre un número que sea divisor común de ambos. Cuando una fracción no se puede simplificar, se dice que es una fracción irreductible, o sea que ya no se puede reducir. ¿Qué significa entonces que hay que dividir con un divisor común? Significa que tiene que ser dividido por el mismo número los dos, ¿verdad? Si solo uno lo divide, no se puede utilizar. Es como sacar el máximo común divisor. Solamente vamos a utilizar el número que sí se puede aplicar con los dos. Por ejemplo, 24/30 los podemos dividir, ambos se pueden dividir en 6. Si pongo 5, solo el 30. Si pongo 6, los dos se pueden dividir dentro de 6. 24 dividido 6, 4. 30 dividido 6, 5. Por eso es importante saberse las tablas. Es cualquier multiplicación. Al multiplicar 6 por 4 da 24. 6 por 5 da 30. Entonces ahí podemos encontrar sus divisores. Eso, entonces decimos que 24/30 es lo mismo a 4/5, solo que aquí lo hicimos simple, ¿sí? Lo hicimos más pequeño, mientras que en la amplificación se multiplica, se hace más grande. Entonces dice amplificación significa hacerlo más grande y simplificación significa hacerlo más pequeño. En el siguiente video voy a explicar los ejercicios, por favor.